Vamos a hablar sobre el cooperativismo, el marco normativo y jurídico que tiene aquí en nuestro país. Y para ello estamos con la presencia en el estudio de la Red Herbol de Miguel Peñaranda Bocángel, quien es abogado e investigador del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica. Miguel, bienvenido y gracias por estar acá en el estudio de Herbol. José Luis, muchísimas gracias por recibirnos. De igual manera, agradecido con tu masiva audiencia para presentar un resumen prácticamente de este principio de una serie de entrevistas para difundir esta investigación sobre el cooperativismo. Exactamente, es eso lo que vamos a hacer partiendo hoy, este domingo 13 de julio, en varias sesiones que vamos a tener y hablar del cooperativismo. Esta vez nos toca hablar, Miguel, sobre qué es el cooperativismo y en qué marco jurídico trabaja y funciona. Perfecto. Bueno, para empezar, nos delinearemos bien a qué llamamos, porque manejamos sistema, movimiento cooperativo a todo nivel. El sistema cooperativo incluye al Estado, el movimiento cooperativo y todas las entidades auxiliares, vale decir, agencias de cooperación, estamos hablando de ONGs, todas las que apoyan al movimiento cooperativo. Eso es el sistema. Y el movimiento, estamos hablando solo de las cooperativas, de cooperativas de primer grado hasta lo que es la confederación. Respecto al origen, prácticamente, el origen del cooperativismo nace por todas las necesidades, por todo el empobrecimiento en diferentes partes. Tenemos en todas las culturas prácticamente este sentido de cooperación, pero de manera así directa, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, y famoso, ahí nacen los primeros principios del cooperativismo, cabalmente como una respuesta a la revolución industrial. Si nos ubicamos, por ejemplo, en la depresión de los Estados Unidos, las grandes depresiones generan actividades y la creación de grandes cooperativas. De cooperación, ¿no? Correcto, ¿no? Para poder trabajar de manera conjunta, ¿no? Respondiendo fundamentalmente a amenazas de carácter económico. La depresión es realmente uno de los ejemplos mayores. Para eso es una de las grandes respuestas. Y lógicamente, cuando hablamos de las migraciones, ¿no es cierto? Migra una persona para buscar un mejor futuro, ¿no es decir? En todo momento. Entonces, ahí se producen como estas respuestas, el cooperativismo y la creación y el desarrollo del cooperativismo a nivel internacional en estas ocasiones. En el marco legal, nos enmarcamos fundamentalmente en lo que es la Constitución Política del Estado, la Ley de Cooperativas actual, la 356, ¿no? Que reemplazó a la anterior del 58, y a nivel de esencia, lo que rige es la doctrina del cooperativismo internacional. Eso, por ejemplo, cuando hablamos jurídicamente, nosotros nos referimos a nuestro Código Civil, a las diferentes leyes, siempre acudimos a la doctrina del derecho, ¿ya? Que va, ¿no? desde todo lo que hemos recibido del Código romano, napoleónico. Entonces se van desarrollando figuras jurídicas que no nos permiten manejarnos en la normativa que tenemos, y eso para el cooperativismo es la doctrina del cooperativismo internacional. Ahora aquí en Bolivia, nosotros vemos sectores cooperativistas, cooperativos, pero solemos enfocar solo algunos de esos sectores. ¿Qué tipo de cooperativas hay en Bolivia? Con la ley 356, y es importante, quisiera hacer una pequeña reseña tal vez al final sobre algunas actividades, pero a tu pregunta, los sectores son 3 macrosectores en lo que se define el sistema cooperativo y los sectores del cooperativismo. El sector productivo, el sector de servicios y el sector de servicios básicos. Que básicos
públicos, ¿no? Se entiende fundamentalmente. El sector de producción engloba a todo lo que es, por ejemplo, agropecuario, minero, artesanal, por decir algunos. En el de servicio tenemos el de vivienda, tenemos el de turismo, tenemos cualquiera. Y hay algo que es importante dentro de lo que es estos producción y servicio. Tenemos también la apertura de que si emerge alguna como necesidad social, automáticamente es considerado. La norma prevé esta apertura. Y por último, el tercer sector es el de los servicios públicos. Y esto de los servicios públicos es muy interesante, porque por la Constitución está, ¿no? Debe ser controlada por el nivel gubernamental y inclusive sus elecciones deben ser regidas y controladas por el órgano electoral. Eso es algo sumamente interesante que determina la Constitución Política del Estado. Eso pasa, por ejemplo, en las cooperativas telefónicas, ¿no? Estamos hablando, tenemos una gran cantidad de cooperativas y cabalmente cuando hacía mención de cómo aparecen las cooperativas, fundamentalmente si tenemos estos hitos que tenemos en la historia, comenzamos con la generación el retorno de la Guerra del Chaco, tenemos con la reforma, con la Revolución del 52, la reforma agraria, ¿no? Momentos históricos de problemas económicos, de poder de alguna manera salir de esto. Entonces, ese cooperativismo sale en estas épocas y el 58 se promulga la ley, un decreto ley que rige a las cooperativas de esa manera, ¿no? Actualmente, sí. En esto, además de esa ley de cooperativas, ¿qué otros instrumentos jurídicos están alrededor? Por ejemplo, contratación de personal, ¿cómo funciona una cooperativa? Aparentemente tiene otras reglas y no es una empresa, una cooperativa, ¿verdad? Correcto. Mira, José Luis, se ha hablado mucho de la empresa social. El cooperativismo, la cooperativa, es la máxima expresión de la empresa social. No hay más. Se ha confundido muchísimo en lo que es, ¿no?, de decir como una antagonía, porque al principio ha nacido como una protección, sobreprotección estatal al movimiento cooperativo. Ya con la nueva ley cambia completamente y le da una visión más de prácticamente para desarrollar económicamente. Ahora, respecto al tema de cuando tú hablas del la organización, digamos, de la parte jurídica de cómo se organiza la cooperativa, cuál es la ley, fundamentalmente la ley cuando hablamos de derecho cooperativo, la base es la Constitución Política del Estado. Tenemos la ley de cooperativas y adicionalmente tenemos, y por la Constitución, por el mandato de uno de los artículos de la Constitución, ¿no?, que es la doctrina del cooperativismo internacional. Ahora, tenemos una amplitud grande en el sistema cooperativo. Quisiera yo, porque aquí creo que es importante y te detallo algunos, hay que indicar cómo nace en esta última época, cómo políticamente, ¿no?, se influye y se incluye al sistema cooperativo, al movimiento cooperativo, en el sistema cooperativo. Tenemos la Constitución Política del 2009, ¿no es cierto? Entonces, si vemos, Evo Morales, ¿no?, entra el 2006. Uno de los sector minero, fundamentalmente, prácticamente es tomado, ¿no?, el Ministerio de Minería y las instituciones por el sector cooperativo minero. El primer ministro de Evo es un cooperativista minero, ¿no es cierto? Entonces, la influencia que se tiene desde el ingreso para lo que es la Constitución Política del Estado es muy interesante. O sea, hay incorporación del sistema, del movimiento cooperativo en la Constitución Política del Estado por esa gestión. Aparte, hay la parte auxiliar, que son las agencias de cooperación, especialmente Socodevi tuvo bastante que ver Socodevi es de parte de Canadá, es el brazo
de la cooperación para el sistema cooperativo, para el movimiento cooperativo en el mundo, de Canadá. ¿Ya? Entonces, con todo este grupo se hicieron los estudios y se hicieron el aporte a la nueva ley de cooperativas. Digo nueva ley porque hay mucha gente que todavía no la maneja, ¿no? Hay una incorporación muy grande de la doctrina del cooperativismo internacional en la ley 356. Entonces, lo que pasa, para analizar rápidamente, es que se influye. Hay incorporación, por ejemplo, te explico, quisiera ver el tema en el artículo, por ejemplo, 20, incluye a las cooperativas, la Constitución Política del Estado, conjuntamente a la responsabilidad del Estado, la provisión de los servicios básicos. No le está diciendo como una parte accesoria, conjuntamente. Tenemos el artículo 306, bajo concepto de economía plural, el Estado adopta la redistribución equitativa de los excedentes económicos, que es la base del movimiento cooperativo. En el artículo 310 lo reconoce expresamente y lo protege. En el 330, el Estado fomentará, dice, la creación de entidades no bancarias, ¿no? Pero aclara en este artículo y subsiguientes artículos que esto no permite la intermediación financiera en el movimiento cooperativo, sino simplemente al interior de las cooperativas de base y de la central de cooperativas. Tenemos el 335, ¿no? La cooperativa de servicio público, lo que te comentaba, debe ser, ¿no?, controlada por el gobierno y en todas sus elecciones, que es el Consejo de Administración y Vigilancia, debe ser organizada y dirigida por el órgano electoral. Luego tenemos el tema de las riquezas mineralógicas. Tenemos el control y la dirección, exploración y explotación de todos los recursos estratégicos a través de entidades públicas y las cooperativas. O sea, dentro de la Constitución Política del Estado, y esto te lo digo, hay un detalle que es una sentencia constitucional de noviembre del 2013, a unos pocos meses que sale la ley de cooperativas, como debido a una acción de inconstitucionalidad que presentan, una abstracta. Entonces, como respuesta, el Tribunal Constitucional detalla todos estos puntos, y acá incorporo en el análisis, ¿no?, todos estos puntos que le dan una prerrogativa muy importante al movimiento cooperativo dentro de lo que es la Constitución Política del Estado. Para terminar, y esta tu pregunta respecto al sector minero, tenemos que la riqueza mineralógica la reconoce expresamente para la empresa privada y las cooperativas en su exploración, explotación y prácticamente en toda la cadena productiva, ¿no? Pero aparte de eso, te expresamente dice el fomento a las cooperativas de producción. En este caso, no se limita al tema minero, a todas las cooperativas de producción. Y aquí es la esencia del sector minero cooperativista, el respeto a los derechos preconstituidos de las cooperativas mineras. Eso quiere decir, tú entenderás, el tema minero es ancestral. Nosotros hemos nacido con el país minero, digamos, ¿no? Que somos país minero. Entonces, esas concesiones que tenían son derechos preconstituidos para las cooperativas, protegidos por la Constitución. Ahora, Miguel, en esto, y estoy pensando en lo que hablabas de las cooperativas mineras del oro, por ejemplo. ¿Ya? Las cooperativas, cuando son de producción, ¿pagan impuestos o solo regalías? Bueno, esto, el sector cooperativo minero, fundamentalmente, se ha movilizado, ¿no? Hay que ser claramente, políticamente, y ha conseguido para su sector, ¿no? Es el 2011 cabalmente que, con ley expresa, ¿no?, consigue el tema de lo que es cero IVA, cero IVA, pero en su primera etapa, ¿no? Eso es lo que consigue. Por lo tanto, si no tienes eso, no tienes las otras obligaciones, ¿no es cierto? Solamente tienes la obligación de la regalía que está impuesta por la ley de minería. Porque aquí hay un problema, ¿no? Esto que es legal, digamos, implica que, por ejemplo, el sector cooperativo minero del oro
exporta cada año más de 3.000 millones de dólares, y deja al país 63 a 66 millones. De esos 3.000 millones que se van afuera, en el país se quedan 63 millones de dólares. Eso nos parece que no es equitativo, ¿no? Correcto. O sea, no nos comparemos con el sector privado porque ya es una diferencia enorme. No te olvides que... Pero son cooperativas, ¿no? Son cooperativas y están dentro del marco legal, ¿no es cierto? Sí. Pero a ver, analizaremos esto con el anterior Código de Minería, que le llamaban liberal, donde han venido muchas empresas a nivel mundial para hacer exploraciones y explotaciones. En este momento, la diferencia en porcentajes de lo que paga el cooperativismo versus la empresa privada, pues es enorme, ¿no? Estamos hablando entre 54 al 60% las empresas privadas y las cooperativas estamos hablando de las regalías. Pero esto empezó de una manera diferente. Todas las cooperativas, ya todo el sistema cooperativo tiene, y esto creo que es importante, la anterior ley de cooperativas de las sociedades cooperativas tenía un artículo expreso donde decía se elaborará el sistema impositivo para el movimiento cooperativo. Nunca pasó. Con la nueva ley de cooperativas ni siquiera incluyeron este artículo. Vale decir que hay un vacío total en lo que es el sistema impositivo para el movimiento cooperativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el movimiento cooperativo? Tienen que regirse por el régimen general impositivo. Por ejemplo, ¿qué pasa con CAICI? ¿Qué pasa con el CEIBO, con las grandes cooperativas agropecuarias? Tienen que regirse por el régimen general impositivo. Solamente el sector minero que tiene esta exención, directamente por esta ley expresa que pasa. Lo que quiero decir es que, de alguna manera, tenemos también algún beneficio, por ejemplo, con el caso del sector agropecuario, donde se ha sacado el RAU, que es el registro agropecuario, ¿ya? Pero funciona de diferente manera, porque ahí simplemente es el productor que está vendiendo sus productos, ¿ya?, a la cooperativa, o sea, para que la cooperativa comercialice, ¿ya? Y de esta manera, al comercializar la cooperativa, ¿no?, simplemente lo que está gastando es la cooperativa en los servicios que está prestando, pero el monto que está pagando a la familia, al productor, es descargado con el RAU. ¿Ya? Esto no es un crédito fiscal, simplemente se lo lleva a gastos en la contabilidad. Sirve, pero no es lo mismo que tener un IVA cero, ¿no es cierto? Es diferente. Entonces, es el único sector que tiene estas características, José Luis. Bueno, bien por la aclaración, porque uno a veces dice, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo funciona? Una consulta, Miguel. ¿Qué pasa o hay la posibilidad de que una cooperativa entre en quiebra por diferentes aspectos? Pero claro que sí. No es quiebra lo que se llama directamente en el sistema cooperativo como en las sociedades comerciales. Eso es la liquidación porque prácticamente deja de cumplir sus funciones. Yo creo que antes de que quisiera aprovechar este punto, porque hay varios puntos en el tema jurídico, pero hay un punto clave que es lo que son sin fines de lucro. ¿Ya? Doctrinalmente, los sin fines de lucro está inclusive antes de las empresas. A través de esta cooperación que existe, el concepto de sin fines de lucro. Lamentablemente, en nuestra legislación, el control a las asociaciones, a las entidades sin fines de lucro, el control a través de nuestra normativa es muy, muy baja. ¿Ya? Sin embargo, aquí cabe aclarar, porque mucha gente dice, son sin fines de lucro. Estos ya no son sin fines de lucro, debería ser una empresa. A ver, aclaremos bien. En la ley, en primer lugar, tenemos como los valores y los principios básicos dos conceptos esenciales. Uno, que está en el cuarto de los principios, que es la distribución equitativa de los excedentes. ¿Qué quiere decir eso? Y es la base de la Constitución Política del Estado. ¿Ya?
es que se tiene que distribuir justamente a los asociados, ¿ya? Y en el artículo, en el numeral 6 de este artículo de los principios, dice, no se permite, en otras palabras, el lucro de los asociados. Aparentemente existe una contradicción, pero definitivamente, si no fuera la parte doctrinal, que en esto yo la he vivido en los países desarrollados, tanto en Alemania como en Canadá, pero en Canadá muchísimo más porque he estado en el Ministerio de Economía, he estado con la parte legal y he estado cómo se maneja, si no hubiera entendido este concepto que está en la ley. Lo que quiere decir fundamentalmente es que antes de esto, el apoyo a la familia cooperativa, que se es considerada en el cooperativismo como la empresa familiar, ya es para que se desarrolle, se potencie económicamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso del cacao, una familia que tenga el colque, por ejemplo, ya tú sabes, colque en Aymara, ¿no? Acá ¿no? Entonces, en Aymara esta persona tiene mucho dinero. Su familia cooperativa está produciendo 200 quintales en un año. Entonces, la central le estará pagando por esos 200 quintales. Ahora, ¿qué pasa? Recibe esos 200 quintales, pero este asociado de cooperativa de base tiene la obligación de vender a su central. ¿Ya? Entonces, este precio en muchas cooperativas se fija por asamblea o por artificios o fórmulas que sacan de los precios internacionales de esas commodities, de esos bienes. Entonces, el hecho de que haya vendido y haya recuperado todo lo que ha vendido ha pasado a la central y le ha pagado la central del producto, la central se hace cargo, por ejemplo, en el caso del ceibo, de hacer chocolates, de exportar su cáscara, de hacer diferentes productos del cacao. Entonces, lógicamente, como hay una economía de escala en esto, ¿no? El que maneje una central, la producción de cada una de las familias cooperativas, hace que el precio, realmente sea mayor y, lógicamente, hayan excedentes, haya utilidad. De esos excedentes, de todo lo que se tiene, la cooperativa, que es la que brinda servicios para el desarrollo de esa familia cooperativa, ya es la que determina un porcentaje para educación, reserva legal, reserva de inversiones y demás, y el saldo se los redistribuye a los asociados, pero en la proporción, por eso dice equitativa, en la proporción que la familia cooperativa, el asociado, ha entregado. Si ha entregado 200 quintales, ese prorrateo recibirá el excedente. Pero normalmente en la familia cooperativa la fuerza está en la cantidad de cooperativistas, no está en el capital. Ya, para terminar esta parte, quisiera decirte que en este ejemplo, ¿dónde está lo no lucrativo? Aquí expresamente el asociado, cuando dice no lucrativo del asociado, definitivamente no puede vender fuera de su cooperativa. En el caso, por ejemplo, del precio del cacao, se baja, sube, como todos los commodities, ¿no es cierto? Entonces, si por beneficio propio el asociado, en vez de vender a su cooperativa, a su central, vende a un tercero por beneficiarse, ese es el lucro que es penado por la doctrina y por la ley. ¿Ya? Bien, vamos a seguir porque esta es una serie de programas donde vamos a hablar del cooperativismo. Me gustaría cerrar con algo, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno es parte de una cooperativa? Y esto lo haremos cortito, tengo un minutito. Y no le llega nunca una regalía. Es el caso, por ejemplo, mío. Yo tengo una acción de telefonía, pero nunca en mi vida he recibido un boliviano. Correcto. Definitivamente en lo que es servicios públicos, ¿no? Hay una ignorancia total del asociado, porque en este caso es asociación y no es, es tu certificado de aportación que tienes, ¿ya? Y que prácticamente se han olvidado inclusive yo no tengo conocimiento de que el órgano electoral
haya controlado las elecciones del Consejo de Administración y Vigilancia, de la CRE, de Cotas, de Cotel. O sea, realmente hay un vacío en este campo. A nivel internacional hay cooperativas de todo. Sí. Y la norma te abre, para terminar, porque una pena, pero yo creo que la gente que pueda leer esto le va a interesar. Este estudio está hecho para los cooperativistas de una manera muy práctica, para entender lo que es el cooperativismo aquí en Bolivia. Perfecto. ¿Dónde podemos conseguir ese estudio? Por lo que he escuchado, el IPDRS, agradezco al Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, IPDRS es el que está liderizando esta investigación, y me imagino que estará presentando ya a fines de agosto el libro, porque esto es simplemente lo que he expuesto, la parte normativa. Tenemos cada uno de los sectores que irá a detalle. Claro. Bien, Miguel, te agradezco muchísimo por tu presencia acá en la Red Herbol. José Luis, un placer y gracias. Y bueno, nosotros tenemos que ir a una pausa para retornar con la última parte de Hagamos Democracia este domingo 13 de julio del 2025.